Hola, buenas tardes, buenas noches. Yo soy el alumno Ramos Paredes Edgar Jayer del Bachillerato Matutino del BINE del grado y grupo tercero E. Y yo hoy les voy a hablar sobre genética. Bueno, la genética es el conjunto de rasgos y caracteres pertenecientes a una descendencia, a lo que está dividida en células, lo que las células hacen las células están conformadas por un núcleo, cromosomas, ADN y abecedario. ¿Ok? El núcleo se puede representar con un círculo, que adentro de ese círculo encontramos los cromosomas. ¿Ok? Aquí en el núcleo encontramos los cromosomas, a lo que está compuesta por una membrana. No sé si se alcanza a ver. Aquí yo creo que se alcanza a ver. Este es el núcleo, estos son los cromosomas y adentro del núcleo vienen los cromosomas. ¿Ok? ¿Y qué son los cromosomas? Los cromosomas son ADN. ADN. Pero, ¿de dónde surge el ADN? El ADN surge de dos seres vivos, que en este caso lo pondré como ejemplo, que sería el papá y la mamá. A lo que el papá y la mamá, cada uno se mantiene contiene un diferente tipo de ADN por su descendencia. Ok. Y de ahí encontramos lo que es el gen, porque cada uno de ellos dos tienen un gen. ¿Y qué es el gen? El gen es la unidad física y funcional de la herencia. Ok, ¿y qué es la herencia? La herencia está conformada por alelos. ¿Y qué es un alelo? Es cada una de los dos o más versiones de un gen. Por ejemplo, supongamos que cada uno de ellos dos, que es el papá y la mamá, vienen de un diferente árbol genealógico. A lo que aquí yo les explicaré que, por ejemplo, existen dos tipos de genes. Uno que es dominante y uno que es recesivo. ¿Ok? Y tú me dirás, ¿por qué puse una mayúscula y una minúscula? En la biología, para representar un gen o un alelo, que un gen contiene alelos, para representarlos, el dominante se representa como con una letra del abecedario mayúscula y para el recesivo es una minúscula. Ok, ahora, después de que ya vimos qué son los alelos están conformados por dos tipos, los homocigotos y los heterocigotos. ¿Ok? Y me dirás, ¿qué son los homocigotos? Los homocigotos son cuando los dos alelos
tienen el mismo carácter, o bueno, la misma característica de gen. Y los homocigotos son cuando tienen una diferencia de gen. ¿Ok? ¿Y a qué voy a todo esto? Ahí entra un cuadro de probabilidad. ¿Ok? Y aquí aclaro, no siempre el papá debe de ser dominante y la mamá debe ser recesiva. Aquí puede variar, porque el papá puede ser recesivo y la mamá puede ser dominante. Entonces, o puede ser al revés. El papá puede ser dominante y la mamá puede ser recesiva. ¿Y a qué voy a todo esto? Con esto voy al cuadro de probabilidad. Donde, por ejemplo, yo aquí tengo a lo que es aquí el papá es recesivo y la mamá es dominante. Ok, aquí yo pongo lo que es el papá es recesivo y la mamá es dominante. Y aquí igual pongo a que el papá es recesivo y la mamá es dominante. Aquí voy a esto. Aquí entran 4 probabilidades. A lo que, por ejemplo, si la mamá o el papá tiene más, bueno, aquí va lo que es la formulación o lo que es cómo se incluye, por ejemplo, porque por ejemplo aquí puedes tener a que el hijo va a ser totalmente recesivo o que, por ejemplo, puede ser también recesivo y también a la vez dominante, o puede ser más dominante y un poco menos recesivo, o por ejemplo puede ser totalmente dominante. Ay, ok, me equivoqué. Y por ejemplo, para que no nos confunda, por ejemplo, en esta parte, si aquí y aquí es totalmente recesivo, si en algún punto el hijo de los dos se junta con otra pareja o sea, el descendiente de ellos, él se casa con otra bebé, bueno, no con otra bebé, pero sí con otra persona, aquí si los papás son, si por ejemplo aquí fue lo que fue pesó más lo que es el dominante que el recesivo, puede ser que en algún punto él pueda tener un 50% de ser recesivo y la esposa puede ser 50% dominante. A lo que voy, a lo que aquí estarían entrando lo que es en estas dos posibilidades. Pero ok, si en todo caso pesa más lo que es que sea recesivo o que si los dos totalmente son recesivos por su descendencia son totalmente recesivos, aquí entra lo que es que entraría esta parte. O por ejemplo, si los dos son dominantes,
aquí entraría lo que es 50 y 50% de que que la descendencia de ellos dos sea totalmente dominante. Y así se va lo que es la genética y la herencia. Ok, eso fue todo. Espero le haya gustado. Cualquier duda estaré a disposición. Tenga buena noche. Y esto fue Herencia.